A continuación, veremos los principales servicios que ofrece a sus usuarios. Comenzaremos el proyecto definiendo su alcance y definiendo las tareas que será necesario realizar a lo largo de su ejecución. Para ello, accederemos al menú Ver, opción Diagrama de Gantt. Este tipo de diagrama es el más utilizado para representar gráficamente la distribución temporal de las tareas de un proyecto. A la izquierda de esta vista se muestra una tabla con la lista de tareas del proyecto. En esta tabla podremos crear y modificar las tareas del proyecto y los valores de diferentes campos de cada tarea. La información que se muestra en las columnas de la tabla se puede cambiar desde el menú Ver, Tabla. El submenú que se muestra contiene diferentes tablas predefinidas que muestran un conjunto de campos relacionados. Si seleccionamos la tabla Costo, vemos cómo la tabla pasa a mostrar información relativa al costo del proyecto. Si volvemos a la tabla Entrada, se muestra información relativa a las fechas de comienzo y fin de las tareas. Al árbol de tareas del proyecto lo denominaremos estructura de descomposición del trabajo. Es especialmente útil definir una tarea raíz del resto de tareas del proyecto, de forma que nos permita totalizar todos los datos del proyecto. A la derecha de la tabla de tareas se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a nuestro proyecto. En este diagrama se muestra cada tarea como una barra horizontal que cubre el periodo de duración de la tarea. En la parte superior del diagrama podemos ver las fechas, con una escala temporal que podremos personalizar. Una vez definidas la lista de tareas, realizaremos una estimación de la duración de cada una de ellas. Para indicar la duración, utilizaremos el campo Duración que se muestra junto a cada nombre de tarea. Por defecto, esta duración se indica en días, aunque es posible utilizar otras unidades. Por último, tendremos que planificar el comienzo del proyecto y de cada una de sus tareas. Para que esta labor sea menos tediosa, es fundamental indicar las dependencias que existen entre las tareas, de forma que marquemos unas reglas en el orden de ejecución de las tareas del proyecto. En nuestro ejemplo, la tarea de pintar techos queremos que se ejecute antes de la tarea pintar paredes, por lo que hemos establecido una dependencia entre ambas. Las dependencias se muestran en el diagrama con una flecha que une unas tareas con otras. Podemos crear dependencias pulsando con el ratón sobre la tarea predecesora y arrastrando hasta la sucesora. Una vez establecidas las dependencias, solo tendremos que indicar las fechas de inicio de la primera tarea predecesora y Project se encargará de calcular las fechas de inicio del resto de tareas sucesoras. En nuestro ejemplo, si cambiamos la fecha de inicio de la tarea Tapar grietas, vemos cómo todas las tareas sucesoras cambian automáticamente de fecha de inicio, para respetar las dependencias que hemos establecido. Una vez definidas las tareas y su planificación, será necesario definir los recursos que tendrán que realizarlas. Para la definición de los recursos e información asociada a los mismos, accederemos al menú Ver, opción Hoja de recursos. En la hoja de recursos se muestra en forma de tabla la lista de recursos definidos y podremos añadir nuevos recursos completando las filas vacías de dicha tabla. Como datos destacables que será necesario cumplimentar para cada recurso tenemos nombre del recurso. Es una descripción corta que nos permitirá identificarlo. En el caso de una persona, podríamos indicar su nombre real. Si no tenemos definidas personas concretas para nuestro proyecto, podremos utilizar el nombre de su perfil, por ejemplo, Fontanero 1. Campo tipo. Permite distinguir los dos tipos de recursos que mencionamos anteriormente, trabajo y material. Capacidad máxima. Permite definir el porcentaje de dedicación que cada recurso puede tener al proyecto. Si indicamos un 50% y la jornada laboral definida es de 8 horas, estaremos indicando que el recurso solo puede trabajar un máximo de 4 horas diarias. Por último, tasa estándar. Permite definir el coste que tiene la utilización del recurso. En el caso de un recurso de trabajo,
El coste se indica en euros por hora. En el caso de un recurso material, se indica un coste por unidad. Una vez definidos los recursos, tendremos que asociarlos a las tareas definidas en el proyecto, para lo cual volveremos al diagrama de Gantt. Si hacemos doble clic sobre una tarea, se nos muestra una ventana con los detalles de dicha tarea. Entre la información que se muestra está la de los recursos asignados a la ejecución de la tarea. En la tabla que se muestra, vemos el nombre de los recursos asignados, así como el porcentaje de dedicación del recurso a esta tarea. Este porcentaje no podrá superar el porcentaje de dedicación que hemos indicado en la hoja de recursos. Si pulsamos sobre cualquier celda de la columna Nombre del recurso, se muestra un desplegable con la lista completa de recursos de nuestro proyecto, y podremos seleccionar uno. Una vez finalizada la asignación de recursos a la tarea, pulsaremos en el botón Aceptar. Otra forma de realizar la asignación de recursos es pulsando en el menú Ventana, Opción, Dividir. Vemos cómo la pantalla queda dividida en dos zonas. En la superior continúa mostrándose el diagrama de Gantt y en la inferior se muestra información de los recursos. Si pulsamos sobre cualquier tarea del diagrama de Gantt, la parte inferior se actualiza para mostrar la información asociada. Para cerrar la planificación y poder pasar a realizar seguimiento del proyecto, utilizaremos la opción Herramientas, Seguimiento, Guardar línea base. La línea base podemos considerarla una foto inicial de la planificación del proyecto, sobre la que podremos indicar el grado de avance en la ejecución de las tareas, replanificar actividades y obtener distintos tipos de informes. En la pantalla que se nos muestra simplemente pulsaremos en el botón Aceptar para comenzar con el seguimiento.